conocemos, otros abordajes que también acompañan nuestras realidades, como conocer un síndrome que ocurre en muy pocas personas, es conocido como una enfermedad rara, y hoy entonces en este espejo urbano conoceremos de qué se trata el síndrome de Angelman, porque resulta que el síndrome de Angelman se conmemora también el 15 de febrero y por esta razón, las familias que conforman esta fundación y este organismo tratan de hablar sobre el tema para poder dar a conocer en qué consiste y entender también cuáles son las oportunidades que todavía hay, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Hoy nosotros vamos a tener dos invitadas que van a estar hablando sobre este tema. Sharon Cepeda nos acompaña aquí en la cabina, es embajadora de Cambio Fast Latam. Ya vamos también a hablar sobre qué es Fast Latam. Es mamá de Danielito, de 10 años, que tiene este síndrome, y es además ingeniera en auditoría. Y también estaremos conectándonos con Gabriela López, quien vive en Quito, y ella es mamá de Juan Esteban. Juan Esteban vive también con síndrome de Angelman y es embajadora de Cambio de Fast Latam también. Bienvenida, Sharon, qué gusto tenerte aquí en Nuestra Lupa. Qué bueno poder introducir a nuestra audiencia en qué consiste el síndrome de Angelman. Hola, mucho gusto. Sí, me da alegría poder comunicar sobre el síndrome de Angelman, ya que es un síndrome raro. El síndrome es un desorden neurogenético poco frecuente que afecta aproximadamente 1 a cada 15.000 nacimientos. Se estima 500.000 personas alrededor del mundo. ¿Cuántas en el mundo? 500.000. 500.000 personas en el mundo. Ok. Sí. Esta es una enfermedad, ¿sí? Es un síndrome, es un trastorno, ¿sí? Que afecta entonces a 500.000 personas, pero consiste en qué y cuándo se empieza a diagnosticar. Las personas que tienen el síndrome de Angelman presentan una variación genética en el cromosoma 15, que es la ausencia de la proteína VE3A. Esa proteína es esencial para caminar, hablar y hacer las vidas cotidianas, ¿no? Al momento de nacer no se lo diagnostica. Se diagnostica a partir de los 12 meses de edad, cuando ellos comienzan, cada mes van subiendo la cabecita, ellos no pueden voltearse, entonces ya a los 6 meses ya nos comienzan a decir, necesita terapia física. Ok. Estaba revisando también que este es un síndrome que esas son algunas de las manifestaciones, ¿no? Cuando, digamos, entre los 0 y 2 años o 3 años, todavía hay ciertos síntomas que no son tan visibles. Exacto. Sin embargo, ya se empieza a notar que hay de repente algunos atrasos en motricidad, en el habla, en la comunicación, porque ya de todas formas un niño a los 2 años sí debería estar modulando, o a los 3. Y al mismo tiempo hay ciertas características físicas que ayudan a entender al médico, al pediatra y al neuropediatra, que entiendo que es la especialidad que más está atenta a este diagnóstico, que permite y por lo menos dar pistas de que por ahí podría ser el camino de un diagnóstico de Angelman, ¿verdad? Claro, o sea, cuando ellos nacen, su carita todo es normal. Todo es un proceso para llegar al síndrome, porque no se lo puede detectar antes ni cuando nace. Todo es un proceso. Para llegar a la prueba genética se hace 1.000.000 de estudios, 1.000.000 de exámenes al niño, que no le salen nada, absolutamente nada. Entonces, al final, con la prueba genética, es que se detecta que tiene síndrome de Angelman, pero eso toma su tiempo. Hay niños que tienen a veces hasta 5 o 10 años y no se hacen la prueba genética. ¿Y eso cómo les ha limitado la vida a estos niños de 5 a 10 años? Porque claro, al que le diagnostican a los 3, están arrancando y todavía el niño seguramente no camina bien, todavía no está con su lenguaje perfecto, pero si ya tiene 5 o hasta 10 años, deduzco que le afecta en su vida cotidiana. Sí, o sea, lo que hacen todas las mamás es terapias, o sea, es lo único que ayuda al niño. Sí, el síndrome de Angelman, algunos no suelen caminar y la mayoría no habla.
Entonces, para nosotros, para que el niño pueda caminar, es muchas terapias y esfuerzo para que caminen. Cada niño es diferente, unos caminan a los 2, a los 3, a los 5, dependiendo todo lo del niño. Pero el síndrome de Angelman también tiene sus características que se lo distinguen cuando ya están un poquito más grandes. Ellos pasan alegres, sonriendo todo el tiempo, tienen estrabismo, les gusta mucho el agua. También su cabecita en la parte de atrás es como que un poquito plana. También sufren de problemas de pie equinovaros. La mayoría tiene ataxia, o sea, no tienen equilibrio al momento de caminar. Sí logran a caminar, pero no perfectamente, tienen un poco de equilibrio. Ok, también tenemos con nosotros a Gabriela López. Gabriela, ya creo que estás conectada con nosotros desde Quito. Bienvenida. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Gabriela. Tú eres mamá de Juan Esteban, además. Sí, así es. Yo soy mamá de Juan Esteban. Mi hijo tiene 13 años. Fue diagnosticado hace 2 años y un poco más con el síndrome. Entonces, ayúdanos a entender. Ya Sharon nos empezó a explicar un poco sobre las características de este síndrome y es mamá de Daniel, que tiene 10 años. Tú tienes un hijo de 13. Cuéntanos un poco tu experiencia en este camino. Bueno, mi experiencia como madre, la verdad es que esto ha sido estar subido en una montaña rusa. Lamentablemente en nuestro país aún hay falta de desconocimiento del síndrome por tratarse de una enfermedad rara con una prevalencia de 1 cada 15.000. Entonces hay mucho desconocimiento. Como les comentaba, mi hijo fue diagnosticado hace 2 años. Él antes había sido diagnosticado como autista. Llegué al diagnóstico por una entrevista igual en una radio donde hablaban de una enfermedad en el síndrome 15 igual, en el cromosoma 15, perdón. Y es así como yo fui otra vez donde una genetista a hacer nuevos exámenes y ahí dimos con el síndrome de Juan Esteban. Ahora que yo conozco un poco más del síndrome, desde que él nació uno ya tiene alertas. Los niños con síndrome de Angelman tienen un retraso psicomotriz tardío, es decir, al sentarse tienen hipotonía en los músculos, todas sus actividades las hacen más lentas. Claro que esto ya se va evidenciando desde que tienen unos 2 añitos, cuando su lenguaje está totalmente atrasado. En mi hijo no fue el caso porque mi hijo con varias terapias logró caminar. Entonces en la terapia física eso no nos llamó mucho la atención. Lo que nos llamaba mucho la atención es que él no lograba hablar. Sin embargo, él ha obtenido unas 8 palabras, son las que él puede decir. Claro, esto también varía mucho del genotipo. El síndrome de Angelman tiene 5 genotipos, lo que hace que los fenotipos de cada genotipo varíen. Ok, comprendido. Esto me lleva a que todavía hay mucha confusión en el diagnóstico, porque si él tiene 13 y hace 2 años apenas se sabe que tiene el síndrome de Angelman y antes de eso se creía que era autismo, entonces me lleva a la siguiente pregunta y es ¿cómo se está diagnosticando en Ecuador? ¿Qué tan amplio también está el diagnóstico en América Latina o en otros países para poder comprender qué tan profundo es el conocimiento sobre una enfermedad rara como esta? Bueno, en la actualidad yo soy la presidenta de Angelman Ecuador. Cuando mi hijo fue diagnosticado, yo busqué una fundación en nuestro país y no encontré ninguna, lamentablemente. Por eso emprendí la lucha, porque sé lo difícil que es este camino y más difícil cuando uno no tiene un diagnóstico. Entonces ahora nosotros caminamos de la mano con FAS Latam y obviamente FAS Latam está sobre los hombros de FAS. ¿Ya? FAS son sus siglas en inglés, que significa Fundación para las Personas con Síndrome de Angelman para la Terapia. Su objetivo principal es buscar la cura. En Latinoamérica nos estamos enfocando en lo que es la ayuda de los exámenes genéticos. Ahorita, de la mano de FAS Latam, nosotros estamos ayudando a las personas de escasos recursos a que el examen genético se hace fuera del país, que no tenga ningún costo. El único requisito que necesitamos es que tenga la sospecha de un genetista o de un neuropediatra. Y el costo que deberían pagar los padres es $50, que es lo que cuesta enviar la muestra a Brasil. Y si por A o B circunstancias la familia no tuviera esos recursos, también tratamos de solucionar ese envío
para llegar a un diagnóstico. Ok, Este examen sí. más o menos cuesta entre $1,000 y $1,200. Ese es un gran limitante, por eso muchas familias se quedan solo con la sospecha clínica, porque el médico dice, tengo la sospecha clínica, hagamos el examen, indica los valores y muchas familias ya no lo hacen. Estamos conversando con Gabriela López, que es fundadora y presidenta de FAST Latam, también con Sharon Cepeda, embajadora de Cambio FAST Latam, y también madre de Daniel, quien tiene el síndrome de Angelman. El tema del que estamos hablando hoy es una enfermedad rara y se presenta en una de cada 15,000 personas. Esta es además una oportunidad, como tú decías, Gabriela, si tú escuchaste por primera vez en una entrevista en un medio de comunicación esta enfermedad, me imagino que habrá otras personas que pueden estar diciendo, mira, mi hijo tiene estas características, puede ser que haya la posibilidad de que su diagnóstico esté equivocado, que le hayan dado un autismo u otra enfermedad y no solamente a esta enfermedad rara. Entonces, cuán importante es poder hablar de este tipo de trastornos o enfermedades o síndromes para poder visibilizar en la población que hay estas otras vías de diagnóstico. Ahora, mi pregunta viene por el diagnóstico, ¿tiene que ser privado? ¿No puede ser público? Digamos, la salud pública no está preparada todavía para hacer este tipo de diagnósticos, me imagino, ¿o sí lo está? Tengo conocimiento que aquí en Quito se hacía un examen que se llama FISH, que se puede ver el síndrome de Angelman, pero por falta de recursos de los químicos que se utilizan, lo dejaron de hacer. Y claro, se hacía esporádicamente y a niños muy selectivamente. Ok, entonces el camino el también examen. podría ser asistir hacia la fundación, hacia FAST, para poder que ustedes puedan orientarlos, a ver cuáles serían los caminos. Hay una corrección nada más. Yo soy la presidenta y fundadora de Angelman Ecuador y soy embajadora de FAST Latam. Muy El bien. camino, nos pueden contactar. Estamos en Instagram como Angelman Ecuador y nos ponemos a trabajar. Muy bien. Para ayudar y apoyar a un diagnóstico temprano. Bueno, me imagino Sharon y Gabriela se conocieron a propósito de este diagnóstico. ¿Cómo están en ese camino los otros padres que tienen estas vivencias con sus hijos? ¿Qué es lo que tú podrías compartir, Sharon, de tu experiencia también, de cómo ayuda la comunidad, el grupo? Claro, sí, y justamente ahora tuvimos un caso de que ayudamos a una mamita que no paraban las convulsiones, eso es lo principal. Porque tienen epilepsia, ¿correcto? Sí. El síndrome de Angelman tiene esta característica de que eventualmente les va a dar epilepsia. Sí, esa es una de las características, epilepsia, también aleteo de las manos, me había olvidado, por eso es que se confunde también mucho con autismo, pero no es autismo. Entonces, es una vida muy difícil, no hay que mentir, o sea, es algo que se necesita mucha paciencia, mucha perseverancia, porque hay que ir con terapias y de repente uno dice, no avanza, pero sí, o sea, algo tan chiquito, tan mínimo, o sea, uno lo valora. Si el niño puede absorber con el sorbete, eso ya es una alegría, que el niño camine, que cualquier cosita que uno lo ve tan sencillo, para nosotros es algo que es una alegría. Entonces, lo que yo les puedo decir es que tengan esperanza, tengan fe, porque tenemos a FAST que nos puede estar lo que es la cura. Bueno, Gaby va a hablar sobre eso de FAST, de las investigaciones. Y hay esperanza de que esto cambie para la vida, para los niños. Gabriela, ¿qué nos puedes hablar sobre tal vez avances que se vayan teniendo sobre este síndrome y también para que nuestra audiencia que nunca había escuchado ese síndrome, cómo lo puede entender no solo en su diagnóstico, sino también en su tratamiento y en avances del niño que lo tenga y también en la convivencia, cómo convivir con este niño, con esta niña que tiene este síndrome y cómo ayudar a que mejore su calidad de vida? Bueno, con respecto a la cura, bueno, como familia todos estamos muy felices y esperando que ese día llegue. FAST, que es la fundación en Estados Unidos, que su objetivo principal es buscar la cura, tienen en marcha cuatro investigaciones
sabemos ya cuál es el gen y la proteína que hace falta en el cromosoma 15 de nuestros niños. Al ser solo una proteína, es más fácil porque, claro, no existe varios genes dañados. Entonces, el gen dañado es el V3A, el mismo que tiene el mismo nombre de la proteína. Entonces, existen 4 investigaciones que están en cursos, se han hecho en animales y también se han comenzado a hacer en algunos humanos ya, dando buenos resultados en su motricidad, en su lenguaje y en su comportamiento. Ok, ¿y cómo podemos entonces nosotros comprender cómo sería su mejora de calidad de vida? Si nos puedes contar cómo es su cotidianidad. ¿Está en casa? ¿Tiene dónde asistir? Por ejemplo, cuando son chicos, ¿tienen algún centro donde ir y trabajar su motricidad, su lenguaje, su socialización? Bueno, yo creo que eso sí depende de cada chico. No sé si dependa del genotipo de cada chico, pero creo que cada familia ha tenido una experiencia y una suerte diferente. Lamentablemente, tener un hijo con discapacidad es una cuesta arriba. Es como el video que todos lo deben haber visto: íbamos camino a la playa, pero a nosotros nos tocó la montaña. Entonces, claro, no todos estamos desde el mismo lugar de la montaña por varios factores. Ahora, específicamente respondiendo esta pregunta con respecto a mi hijo acude a un colegio regular. Él tiene sus adaptaciones curriculares grado 3. En su parte motriz, incluso él se queda extracurriculares en clases de tenis. Esto no quiere decir que ha sido fácil, ha sido un trabajo súper arduo, con un montón de terapias, un montón de sacrificio, una parte económica súper fuerte, porque no podemos dejar a esto también de lado, que por más que las madres o los familiares o su entorno te querramos apoyar, si no se tiene la parte económica también es muy difícil, porque necesitan de muchas terapias, medicamentos, que es un limitante para varias familias. Hablemos de ustedes, las principales acompañantes y cuidadoras de sus hijos. ¿Cómo ustedes han trabajado este proceso? Tú ya tienes a Daniel con 10, Sharon, y tú, Gabriela, con 13 años. ¿Qué les puedes decir a esas madres que apenas están teniendo un diagnóstico inicial, no solamente en este síndrome de Angelman, sino tal vez con otra enfermedad rara o con algún tipo de discapacidad? Cuando llega el diagnóstico, se toma de una manera, pero ya en el tiempo se puede ir tal vez teniendo otra perspectiva sobre esa montaña cuesta arriba que tanto me estás describiendo, Gabriela. Yo les podría decir que es más fácil preguntarse el por qué. No el por qué me tocó a mí, no, sino el para qué. ¿Qué puedo hacer con esto? Siempre va a ser más fácil. Eso no quita de que por lo menos yo tenga un duelo todos los días. Tengo un duelo al saber que mi hijo no va a hacer tal actividad, al saber que no va a lograr manejar o cosas así. Indudablemente eso va a ser un duelo eterno. Pero también tengo mucha alegría, porque digo, ¿para qué? ¿Cómo nos cambió como familia? ¿Cómo me cambió como persona? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo él vino a ser mi familia totalmente diferente? Porque no solo es un niño con discapacidad, es la familia la que se hace con discapacidad, porque tenemos un entorno diferente, tenemos que organizarnos de diferente manera. O sea, es totalmente que nos cambia la mirada. Sí. Como decía Sharon, lo pequeñito ahora lo valoramos. Qué bueno poder escucharte, Gabriela, y también que te permitas tener esa sensibilidad ante la audiencia, porque nos damos cuenta que lo sabe y lo sabemos, digamos, que debe ser muy duro tener un diagnóstico de estos y entender que hay muchas dificultades de por medio, pero personas como ustedes están al frente de espacios, organizaciones o fundaciones como FAST que permiten por lo menos dar luces a otras familias con inclusive menos posibilidades de poder diagnosticar a sus hijos y darles el amor adecuado, el cuidado adecuado, eliminar seguramente prejuicios, porque cuando ya te dan un diagnóstico equivocado ya hay hasta un prejuicio de por medio, y poder tener más información. Es una buena noticia que ya haya 4 investigaciones, no sé si eso es
suficiente, pero saber que tú dices que es solamente una proteína la que le hace falta, entonces podríamos pensar que seguramente hay más posibilidades de que pronto haya un tratamiento acertado y una cura. Sharon, si nos pudieras por favor dar un mecanismo para comunicarse con Fast Latam, para que quienes nos escuchen, tal vez si a alguien le sirve, pueda comunicarse con ustedes. Sí, claro. Lo que podría también decir, si una mamita ya está diagnosticada o piensa que nos puede seguir en Instagram, Angelman Ecuador. Angelman Ecuador y Fast Latam. Y Fast Latam. Y tampoco no están solas, porque gracias a Dios estamos muy organizados. Tenemos grupos de WhatsApp que se llama Café Angelman, donde siempre nos dan charlas continuamente de cómo los papás también necesitan sus charlas del cuidador al cuidador, desahogarse, decir todo lo que uno siente por dentro y comunicarse con profesionales que también nos ayudan a nosotros como padres. Entonces, ahorita no están solas, gracias a Dios tienen la fundación, el apoyo, cualquier inquietud también. Las familias Angelman Ecuador también tenemos su WhatsApp, donde estamos todas las mamás buscando a todos los Angelman. ¿Solo mamás? Mamás y papás. Mamás claro, y papás. Mamás y papás. Sí. Con niños con Angelman, sí. Donde cualquier inquietud, cualquier cosa, ellos comunican y todo el mundo ahí le podemos ayudar. Ahí también en el chat están también las directivos de Fast Latam. Ok, entonces vamos a separar esas redes sociales porque no me quedó muy claro. ¿Cómo es la red social de Angelman Ecuador o Angelman Ecuador? Angelman Ecuador. ¿En Facebook? ¿En Instagram? ¿Dónde? En Instagram, Angelman Ecuador. Ok. Y ahí está la página. Ahí pueden escribir. ¿Y la de Fast Latam? Ah, sí, Fast Latam. Tal cual. Fast, F-A-S-T, Latam, en el mismo Instagram. Uh-huh. Ok, entonces hoy cuando finalicemos esta conversación, ustedes se quedan haciéndose sus múltiples preguntas. También recuerden que el 15 de febrero es el Día Internacional del Síndrome de Angelman, donde se pretende hacer mayor difusión de este tema, lo que nos ayuda también a tener un poco más de empatía con esos niños que tienen el síndrome, con sus madres y sus padres, y también comprender que quien puede ayudar, pues también se puede pronunciar seguramente, porque recursos para investigaciones siempre van a faltar. Claro, justo ahorita, como es el Día Internacional, estamos vendiendo las camisetas de Angelman. Con eso también recaudamos fondos, ayudamos a las familias, ayudan a la fundación, y todas esas son para las ayudas. Entonces, por el momento vendemos las camisas para recaudar lo que son el dinero, porque como usted dice, todo se necesita lo que es dinero. Y por el día 15, en todo el mundo van a iluminar edificios, todo lo que se pueda de azul. Gaby lo va a iluminar la mitad del mundo. La mitad del mundo. De azul. Entonces, ese es como que el color en todos lados. Muy bien, eso ayuda a visibilizar, que las personas se pregunten qué está pasando, por qué los edificios están de azul, empiecen a investigar, contactarse con más personas. De eso se trata estos días, ¿no? De visibilizar estas fechas que son poco visibles, como esta enfermedad rara, el síndrome de Angelman. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros virtualmente desde Quito para compartir tu experiencia, y les deseo mucho éxito en este proceso, y les agradezco haber compartido esa fuerza y esa fortaleza que tienen como madres cuidadoras, y además fundadora y presidenta de Angelman Ecuador. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a ustedes, me quedo muy agradecida por esta entrevista. Y en este mes, febrero es el mes de las enfermedades raras, y el 15 porque los niños con síndrome de Angelman tienen su afectación en el cromosoma 15. Muchísimas gracias. Gracias a nuestras invitadas de hoy por haber introducido este tema, arrancando la semana. Cuando los lunes hablamos de salud, nos gusta eso, poder conocer, entender un poco más, ponernos en el lugar del otro, tener más información, y también, ¿por qué no? Si es que estamos escuchando esto y hemos oído que hay un caso cercano a nuestra familia, alguien que está en la duda, decirle, mira, yo escuché esta entrevista, podrías ir donde un neurólogo, podrías ir donde un neuropediatra, investigar tal vez un examen genético, y por ahí, con más herramientas, vamos ayudándonos entre todos.